Paz y bien. El título de la reflexión de este día es Tras las huellas de Jesús con Francisco de Asís. Me permito iniciar la reflexión de esta jornada con un texto del Evangelio de San Juan, el cual nos coloca en los días previos a la pasión y muerte del Señor. Dice San Juan en el capítulo 12, versículos 20 al 24. 6 días antes de la Pascua, algunos griegos que habían subido a Jerusalén para adorar a Dios durante la fiesta, se dirigieron a Felipe el de Betsaida de Galilea y le rogaron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les respondió: ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Les aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Estamos a pocos días de iniciar la Semana Santa con la conmemoración de la pasión y muerte del Señor, que nos preparará para la gran celebración de la Pascua de la Resurrección. Como franciscano, haciendo un paralelismo con la petición que los griegos le hicieron al apóstol Felipe, quisiéramos ver a Jesús, deseo compartir con ustedes una reflexión sobre cómo la vida y enseñanzas de San Francisco de Asís nos motivan a ver, a contemplar a Jesús, que sufriendo la pasión es maestro y modelo de nuestra vida. San Francisco de Asís vivió hace 800 años. Sin embargo, hay que decir que entre las experiencias de Cristo transmitidas por los santos y que han modelado la fe de generaciones de creyentes, ocupa un lugar sobresaliente la experiencia de Francisco, cuyo influjo llega hasta nuestros días y ha trascendido las fronteras mismas de la Iglesia y del cristianismo. Sus enseñanzas, pero sobre todo su vida, son un reflejo claro y apasionante del rostro de Cristo. En el año 1224, mientras Francisco hacía un periodo de retiro espiritual en la montaña llamada Albernia, en el centro de Italia, Francisco recibió en su cuerpo las marcas de la cruz de Cristo. En sus manos, en sus pies, en su costado, aparecieron unas heridas que recordaban los clavos y la lanza que atravesaron el cuerpo de Jesús en la cruz. Este hecho, único en la historia de la Iglesia hasta ese momento, suscitó gran entusiasmo en el pueblo de Dios y llevó a considerar a Francisco como un reflejo, como una imagen viva de Jesús crucificado. Analizando los escritos de este santo y las biografías más antiguas, podemos constatar que la imagen que él tiene de Cristo no se reduce a la del crucificado. De hecho, como los cristianos de la Edad Media, Francisco evocaba a menudo la imagen de Jesucristo como juez supremo del universo, como Rey de Reyes y Señor de los Señores. Sin embargo, a diferencia de muchos de sus contemporáneos, Francisco, en sus escritos y en las devociones que alimentaron su espiritualidad, privilegia el misterio de la encarnación del Hijo de Dios, la donación de su vida en la cruz y su presencia humilde en la Eucaristía. Con frecuencia evoca la imagen del Hijo de Dios que se abaja haciéndose hombre, haciéndose nuestro hermano, viviendo una vida en pobreza y donando la vida por amor a nosotros. En una carta dirigida a los fieles que querían vivir su vida cristiana siguiendo su inspiración, Francisco les escribe diciendo que el Verbo del Padre, en el vientre de la Virgen María, recibió la verdadera carne de nuestra humanidad y fragilidad. Y agrega: y la voluntad del Padre fue que su Hijo bendito y glorioso, que Él nos dio y que nació por nosotros, se ofreciera a sí mismo por su propia sangre como sacrificio y hostia en el altar de la cruz, dejándonos ejemplo para que sigamos sus huellas. Resulta muy interesante que casi siempre que San Francisco habla del seguimiento de Cristo, lo hace aludiendo a esta expresión bíblica que solamente la encontramos en la primera carta de San Pedro y que afirma
que en el sufrimiento de Cristo por nosotros se nos dio ejemplo para que sigamos sus huellas. Dice que Él es la piedra viva. Pedro en su carta dice que Jesucristo es la piedra viva que desecharon los hombres, pero que fue escogida por Dios como piedra angular, haciendo de esta manera alusión a la pasión de Cristo. Dice también que Él fue testigo de los sufrimientos de Cristo y con frecuencia trae a la memoria esta pasión de Cristo al llamar a Jesús el Cordero del Sacrificio, sin mancha, cuya sangre preciosa fue derramada para nuestra redención. En este contexto que coloca la expresión a la que hemos hecho referencia, la cual forma la parte introductoria de una especie de himno en honor de Cristo, dice el autor de la carta de Pedro: Cristo padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo para que sigamos sus huellas. Después de esta frase introductoria, el himno traza una síntesis admirable de la pasión de Cristo a la luz de las palabras y las imágenes que el profeta Isaías aplica a la figura del siervo doliente en el libro de Isaías, capítulo 53. El himno comienza con la doble afirmación de la inocencia de Jesús. Dice: Él no cometió pecado, ni encontraron engaño en su boca. Luego vienen también dos consideraciones sobre su mansedumbre y dulzura. Cuando le insultaban, no devolvía el insulto. En su pasión no profería amenazas. Este silencio paciente del Señor es un gesto de confianza en el Padre, como sugiere la afirmación que dice: se ponía en manos del que juzga justamente. Es decir, en su pasión, Cristo manifestó una confianza total y perfecta en la justicia divina, la cual dirige la historia hacia el triunfo del inocente. Finalmente, la carta de Pedro pone de relieve el valor salvífico del acto supremo de la entrega de Cristo. Dice: cargado con nuestros pecados, subió al leño, es decir, a la cruz, para que muertos al pecado, vivamos para la justicia. A partir de este breve análisis del himno de la primera carta de Pedro, con su invitación a seguir las huellas de Cristo, podemos comprender el trasfondo del uso que hace San Francisco de Asís de esta frase para exhortarnos al seguimiento de Cristo. Es decir, para Francisco, Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, es ejemplo y modelo de todo ser humano. Es por eso por lo que durante su vida terrena llamó a muchos a su seguimiento y se propuso como maestro y modelo de vida. Las acciones y las palabras de Jesús deben ser guía en nuestros pasos si queremos vivir una vida auténticamente cristiana, auténticamente humana. Esto lo entendió y lo vivió con extraordinaria fidelidad San Francisco de Asís. Sin embargo, San Francisco también comprendió que Cristo se nos manifiesta como ejemplo para nuestras vidas, especialmente en su pasión, como lo deduce de la primera carta de Pedro. Y como también lo podemos inferir del Evangelio mismo, donde Jesús dice: el que quiera venir en pos de mí, que tome su cruz y que me siga. A simple vista, podría parecer que San Francisco, como muchos acusan erróneamente al cristianismo, se centra en el dolor de la cruz, descuidando los otros aspectos de la vida de Jesús. De este modo, pensarían algunos, se promovería una práctica cristiana centrada en el dolor y en el sufrimiento, en los dolores, en los deberes y en las renuncias. Una práctica que nos ofrecería como recompensa una felicidad y alegría solo alcanzable en el cielo y proporcional a las renuncias y dolores sufridos en la vida presente. Sin embargo, no es así. Lejos de Francisco de considerar así a Cristo y la vida cristiana, como lo expresé anteriormente, Francisco mira a Jesús en su misterio tanto divino como humano. Del mismo modo, al tiempo que invita a considerar el amor y humildad del Hijo de Dios hecho hombre y llevado al suplicio de la cruz, afirma con claridad que en virtud de la resurrección, Cristo vive glorioso
a la derecha del Padre. Por otro lado, yo creo que la vida y palabras de San Francisco manifiestan un sentido muy positivo de la vida. Recordemos, por ejemplo, quienes lo conozcan, el Cántico de las Criaturas, escrito por San Francisco, las continuas alabanzas y acciones de gracias dirigidas a Dios, su exhortación a la verdadera alegría, su llamado a los frailes a mostrarse convenientemente graciosos, el hecho de que antes de su muerte pidió comer unas galletas de nuez y miel que tanto le gustaban, y el tener un pensamiento para sus amigos al momento de morir, el pedir también que los frailes cantaran durante su agonía, dando fe de este sentido positivo de la vida y de la existencia que lo caracterizó. Además, para San Francisco, como para toda la tradición cristiana, la cruz de Cristo, antes que ser un signo de dolor, es signo de amor. La cruz, antes que ser signo de muerte, es signo del triunfo de la vida. El gran teólogo franciscano San Buenaventura supo expresar muy bien en términos teológicos esta experiencia y enseñanza de San Francisco. Dice Buenaventura que fuimos creados a imagen del Verbo eterno de Dios, a quien estamos llamados a orientar toda nuestra vida. Sin embargo, por el pecado, el ser humano perdió su santidad original y su conocimiento del amor se vio ofuscado, de tal modo que él tiende a orientar su vida hacia los bienes que se acaban y se encuentra replegado sobre sí mismo. En tal situación, el ser humano se constituye a sí mismo como la medida de todas las cosas y se piensa modelo de sí mismo. Sin embargo, al hacerse hombre, el Hijo de Dios se presentó a los ojos del ser humano, le salió a su encuentro como amigo, como un modelo atractivo, impulsándolo así al amor y a la imitación. San Buenaventura afirma también que lo más alto y sublime de la vida humana tuvo plena realización en Jesucristo. Esta ejemplaridad de Cristo brilla sobre todo, dice él, en su pasión, pues en ella Jesús nos da el ejemplo más perfecto de las virtudes. Si Cristo es imitable en su vida, dice, lo es aún más cuando se ofrece por nosotros en la cruz. Por lo tanto, ser como Cristo es el ideal de nuestra vida cristiana, como lo dice el mismo Jesús en el Evangelio de San Lucas. El discípulo bien formado será como su maestro. Ser como Jesús es el criterio de verificación del auténtico discípulo. Así lo expresa también San Pablo en su carta a los Filipenses. Y todo esto para conocer a Cristo, experimentar la fuerza de su resurrección, compartir sus sufrimientos y asemejarme a Él en su muerte, con la esperanza de resucitar con Él de entre los muertos. A propósito de modelos de vida, hay que reconocer que con frecuencia nuestra sociedad admira el triunfo y el éxito humanos entendidos exclusivamente desde el punto de vista individual y material. A menudo, nuestra cultura aplaude a la persona que sabe abrirse paso a costa de lo que sea, al que se impone sobre los demás, al que hace carrera dejando a otros en el camino, al que se la pasa bien. De este modo se valoran más los resultados contables, el prestigio, la imagen. Es triste constatar que en nuestra sociedad hay quienes admiran, por ejemplo, a los que lucran, a los que hacen negocio con las fragilidades humanas, la venta de drogas, la pornografía, la prostitución, los juegos de azar y otros negocios ilícitos. Se constata que se considera inteligente a quien sabe mentir, que se considera honesto al que roba poquito. Por lo tanto, la propuesta de Jesús crucificado como modelo y ejemplo del hombre auténtico, libre, solidario, generoso, dispuesto al sacrificio, se convierte en medio de nuestra sociedad en signo profético de los auténticos valores evangélicos, los únicos capaces de llevar a la comunidad humana por sendas de justicia, de paz, de libertad
y de auténtico progreso. Al inicio de nuestra reflexión, hemos escuchado del Evangelio de San Juan que 6 días antes de la Pascua, es decir, apenas unos pocos días antes de la pasión y muerte de Jesús, un grupo de griegos simpatizantes de la religión judía se acercaron al apóstol Felipe para hacerle la petición: quisiéramos ver a Jesús. Ojalá que toda la comunidad cristiana, ojalá que cada uno de nosotros alimentemos en nuestro corazón en estos días el deseo de ver a Jesús, a quien el prefacio quinto de Cuaresma llama Maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. En efecto, la Semana Santa, con sus diversas celebraciones que van desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de la Resurrección, a través de la escucha de la palabra de Dios, de la participación en los sacramentos, de las oraciones, de los diversos signos, procesiones, cantos y silencios propios de estos días, nos invita a contemplar las últimas horas de la vida terrena de nuestro Señor Jesucristo, quien es no solo nuestro Salvador, sino también ejemplo y modelo de nuestras vidas. Jesús es ejemplo de vida y modelo perfecto de lo que el ser humano está llamado a ser con sus palabras y acciones. Él nos impulsa a vivir como auténticos seres humanos. Como dice el Concilio Vaticano II, en el Verbo encarnado, Dios manifiesta su rostro, pero también le revela al hombre su propio rostro y su altísima vocación. En Cristo, especialmente en su pasión, se manifiesta la verdadera belleza y grandeza del ser humano. Dejémonos cautivar por su ejemplo en estos días que se avecinan. Con razón, con la oración colecta del Domingo Quinto de Cuaresma que acabamos de pasar, pedimos a Dios que con su auxilio avancemos animosamente hacia aquel grado de amor con el que tu Hijo, por la salvación del mundo, se entregó a la muerte. Y el Domingo de Ramos pediremos a Dios que nos conceda seguir las enseñanzas de la pasión de Cristo y merecer participar de su gloriosa resurrección. San Francisco, marcado en su cuerpo con los signos de la pasión de Cristo, es un recordatorio de que nuestra vocación es alcanzar la semejanza con Cristo, especialmente con el Cristo crucificado. Por tanto, pidámosle que interceda por nosotros. Digámosle, como lo hicieron aquellos griegos al apóstol Felipe: Francisco, ayúdanos, quisiéramos ver a Jesús. Les deseo pues a todos ustedes buena continuación del camino cuaresmal y felices Pascuas. Paz y bien. Oh, mi Señor, anhelo conocerte. Lo tengo todo, si tú estás aquí, Señor. No quiero nada, si tú vives ya en mí. Haz que en cada paso que dé pueda reconocerte a ti. Tan solo quiero tu amor, que siempre more en mi corazón. Aunque no soy digno que vengas a mí, pero una palabra tuya bastará para sanarme, para cambiarme, para liberarme.
Solo tú eres mi escudo protector. Junto a María, te recibo, Señor. Haz que en cada paso que dé pueda reconocerte a ti. Tan solo quiero tu amor, siempre more en mi corazón. Aunque no soy digno que vengas a mí, pero una palabra tuya bastará para sanarme, para cambiarme, para liberarme. Tan solo quiero tu amor, que siempre more en mi corazón. Aunque no soy digno que vengas a mí, pero una palabra tuya bastará para sanarme, para cambiarme, para liberarme. Para liberarme.